Bien, el Señor les sea bendiciendo. Hoy día entramos a un nuevo estudio de Romanos, el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 12. Es Romanos, capítulo 2, versículo 12, lección número 7. Así que vamos a hablar hoy día de la ley. Hay mucho toma con la idea de la ley. Ya, oramos al Señor y entramos luego de lleno al estudio. Padre, te bendecimos, te damos gracias por el instante, el momento que tú nos das. Pedimos en este momento tu bendición, bendícenos mientras leemos tu palabra, Señor. Abra nuestra mente, nuestro corazón, podamos entender eh, y poder ver claramente cuál es la intención de Pablo de mandar esta doctrina a los romanos para fundamentar su fe, para sacar en ellos frutos, Señor eternos, para ver también dones a través de esta lectura, enseñanza, esta firmeza en su fe a través de la Escritura. Pedimos que tú también nos seas bendiciendo a nosotros. Bendice nuestras vidas mientras leemos de tu palabra y tu Espíritu Santo, tu presencia sea en nosotros de una manera especial. Te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu misericordia y bendícenos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Bien, vamos a entrar entonces a esta lección número 7, capítulo 2, versículo del 12 en adelante. Recordemos que vamos a entrar a hablar de la ley de Moisés, ¿ya? A ver, ¿por qué los romanos quizás no habían judíos, o sí habían judíos creyentes, pero tenían que tener una idea y tener claro en esto, porque ya pasó en Corinto que entraron los judíos creyentes, y quisieron meter la ley. Y muy posiblemente ya se estaban insertando allá o iban a insertarse allá estos judíos creyentes para meter la ley, ¿ya? Entonces Pablo tiene que respaldar esto y mostrarlo claramente y mostrar la doctrina para que la iglesia no quedara ahí metida en la ley, ¿ya? Y explica muy bien esto y que para nosotros es muy entendible. Dice así, yo voy a ir leyendo y después acuerdo que yo tengo el Nuevo Testamento de estudio que me sale mucho más clarito. ¿Ya? 12. Dice lo siguiente, Romanos 2:12. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Habla de los que están con ley y los que están sin ley. ¿Ya? Y aquí uno queda pensando, y es muy cierto, si nosotros vemos a través de la historia, eh, muchos pueblos y también gente antes de Cristo, también podemos decir antes de la ley, ¿cómo fueron salvos ellos? ¿Cómo fueron salvos? Y pueblos y civilizaciones, cómo ellos podrían haberse salvado. Aquí vamos a empezar. Pablo lo explica bien en este sentido. Porque los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. No pueden ser juzgados por la ley, no tienen ley. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ah, que yo me la conozco, no que yo la oigo. No los oidores, sino los que, aquí voy a hablar a los que hacen la ley o los que viven en la ley, sino los hacedores de la ley serán justificados. Una cosa que la conozca y otra cosa es hacer la ley, ¿ya? Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¿Ah? Cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto
Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo. ¿Se acuerdan? A ver, ¿se acuerdan de Jesús coloca, no sé si una parábola, una ilustración de un hombre que fue asaltado? ¿Ah? Pasó el sacerdote por el camino, lo vio tirado y no lo ayudó. Siguió de largo, pasaron los levitas, no lo ayudaron. Y pasó, a ver, había uno que era un poquito enemigo de los israelitas. El samaritano, ya ahí sí, me acordé de la mujer samaritana, tuve que buscarlo por ahí. Ya, pasó el samaritano, y el samaritano que dice que lo tomó, lo curó, lo trató de ayudar, lo echó arriba de su caballo, se fue al mesón, a un mesón donde podía hospedarse, pagó que lo atendieran y que estuviera ahí hasta el día que quisiera, y que él si hacía un mayor costo, él después venía y pagaba el resto. Y ahí nos marca un proceso de la ley. El samaritano siendo odiado por lo que conocían la ley, pero no hacedor, porque ahí está marcando oidores, pero no hacedores. El sacerdote como los levitas son oidores, pero no hacedores del prójimo, de amar al prójimo, de amar al que está en una necesidad terrible. Y un samaritano que no tenía ley y que era despreciado y que por lo que conocía la ley era desechado, pero estaba cumpliendo la ley. Y esto lo podemos cuadrar mucho en este versículo. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, esto, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Los que viven sin ley, y aquí podemos hablar ahora en el tiempo actual, los que no están dentro de la iglesia, muchas veces hacen obras de amor, sin quizá a veces leer la palabra, quizás tienen un conocimiento muy, muy suave de Dios, pero tan suave que hacen buenas obras, que hacen buen actuar. Y quizás ellos están sin la ley, sin un conocimiento y muchas otras cosas, pero están obrando en su conciencia y, a ver, dice, en sus corazones, dando testimonio en su conciencia. Es como raro en este sentido. Todo nosotros lo marcamos que tiene que aceptar a Cristo Jesús. Todo, ¿no es cierto? Todo. Pero aquí estamos hablando de la ley, ¿ya? Y la ley, y mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles según su razonamiento. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Curioso, nos deja ahí metido. A ver. Y a veces, yo voy a tomar un poquito de oposición. A veces como iglesia sí nos encerramos y hoy día mayormente hacemos el culto y ya la iglesia está formada. Pero no estamos yendo a las necesidades o también aún un poquito más, no estamos yendo a evangelizar, no estamos yendo tras las almas. No, nos hemos conformado y nos hemos centrado. Hay a veces llegó la edad y también nos quedamos encerrados y centralizados.
nos conformamos. Y ahí como que entramos como a un problema, ¿no es cierto? Entramos a una dificultad. Bien, voy a leer la otra hasta el 16. Dice, la otra Biblia dice, todos los que pecan sin haber tenido la ley de Moisés perecerán sin esa ley. Y los que pecan a pesar de tener la ley de Moisés, por medio de esa misma ley serán juzgados. Pues no son justos ante Dios los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen. Porque cuando los que no son judíos ni tienen la ley, ni hacen por ni tienen la ley, y hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley. ¿Ya? Voy a leer eso. Porque cuando los que no son judíos ni tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley. Pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba, y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. El día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al evangelio que yo anuncio. Los con ley y los sin ley. Y los sin ley obrando en la ley, haciendo obras de la ley. Obras de la ley. Dios dice que lo va a juzgar a cada uno, ¿no es cierto? Bien. 17. A ver que tengo una ayuda acá. Aquí tengo una ayuda. Y me dice lo siguiente. La plenitud me tiene del 12 al 16. Un resumen. Pablo subraya que tanto los judíos como los gentiles están bajo el juicio de Dios. ¿Ya? Como los judíos o los gentiles bajo el juicio de Dios. Se diferencian unos de los otros en que los judíos poseen la ley, mientras que los gentiles no, aunque por naturaleza cumplen con algunas cosas estipuladas en la ley. ¿Ya? Aunque por diferencia, por naturaleza cumple algunas nomás, no todas, algunas cosas estipuladas en la ley. ¿Ya? Dios ha dado a todas las personas desde la creación del género humano el instinto moral. Aunque el continuo reincidir en el pecado o una cultura que lo tolera puede distorsionarlo. ¿Ya? Aunque el continuo reincidir en el pecado o una cultura que lo tolera puede distorsionarlo. El caso es que esa gente será juzgada de acuerdo con la revelación que haya recibido. La norma para el juicio de los judíos será la ley escrita. En el caso de los paganos, lo será la ley no escrita de conciencia y naturaleza. Ahí donde veremos al juez sabio, y a veces, por eso le digo, no, a veces nosotros decimos, no, Dios es juez. Por eso en el antiguo decía, no juzgues, no juzgues. Si no estamos haciendo lo mismo que hacen los demás de juzgar, no juzguemos. Dios es juez y Él determinará cómo va a sentenciar o cómo va a hacer, y qué es lo que va a pesar Dios. ¿Qué es lo que va a pesar Dios? Bien. Los judíos tan culpables como los gentiles. Subtítulo 17. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios.
Ya está hablando netamente a los judíos. He aquí tú tienes el sobrenombre de judío, te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Instructor de los indoctos. ¿Ya? Instructor de los indoctos. Maestro de niños. Que tiene en la ley la forma de la ciencia y que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegios. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y tengo un cuadradito ahí concerniente a ese versículo. Vamos a ir al cuadradito. .224 es el 3. Ya, aquí está. Pero voy a leer verdad que Romano enseña. Claves para una vida sabia. Las dos naturalezas del creyente puede a menudo burlarle y confundirle. Las dos naturalezas del creyente pueden a menudo burlarle y confundirle. La sabiduría que se halla en Romanos le ayudará a manejar el conflicto, identificando qué aspectos de su conducta provienen de la vida del Espíritu Santo y cuáles de la actividad de la carne. Así podrá navegar por el océano de la nueva vida dirigido por la sabiduría y la inteligencia del Espíritu Santo. Acción a que Romanos invita. Sé sensible ante la realidad de que según vivas, así será el honor y la gloria que tributes a Dios. Sé sensible ante la realidad de que según vivas, así será el honor y la gloria que tributes a Dios. O el reproche y la blasfemia que arrojes sobre su nombre. Testimonio. Nada más que tu testimonio, tu forma de vivir, tu forma de andar, tu forma de hacer va a ser el testimonio. Y depende de lo que tú hagas, muchos pueden creer, o muchos van a renegar de Dios, o muchos van a hablar de lo que tú, de lo que tú estás haciendo. No, si yo conozco que voy a ir a la iglesia, así mira a mi vecino. Va a la iglesia y después hace la de Kiko y Caco. Entonces ahí donde nos marca en ese sentido. Así será el honor y la gloria que tributes a Dios, según tu testimonio, o el reproche y las blasfemias que arrojes sobre el nombre de Dios. Entonces es importante cuidar nuestro testimonio. Eso me da la ayuda en sí, ¿ya? Yo voy a ir a la otra Biblia a ver qué me dice hasta el 24. Del 17 hasta el 24. Ya vamos avanzando bien rápido, ¿ya? Tú te llamas judío, confías en la ley de Moisés y estás orgulloso de tu Dios. 18. Conoces su voluntad y la ley te enseña a escoger lo mejor. 19. Estás convencido de que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en la oscuridad. 20. De que puedes instruir a los ignorantes y orientar a los sencillos, ya que en la ley tienes la regla del conocimiento y de la verdad. 21. Pues bien, si enseñas a otro, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que no se debe
que no se debe robar, ¿por qué robas? 22. Si dices que no se debe cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Si odias a los ídolos, ¿por qué robas las riquezas de sus templos? 23. Te glorías de la ley, pero deshonras a Dios, porque la desobedeces. 24. Con razón, dice la Escritura, los paganos ofenden a Dios por culpa de ustedes. Ay, los paganos ofenden a Dios por culpa de ustedes. El mal testimonio es el mal testimonio es lo peor que nos puede pasar. Oiga, y es verdad, una iglesia puede estar grande, pero un hermano deja la embarrada. Un hermano deja la embarrada y no se ve toda la obra de la iglesia y todo lo demás. No, eso es lo que resalta, eso es lo que va a resaltar más. Y la persona no está a veces ni ahí. No. Por eso es importante tener, a ver, los cimientos de la iglesia, la fe, la palabra y afirmarla bien en este sentido. Marcarle bien la iglesia y hay hombres con fallas. ¿Ah? Hay hombres con fallas. Ministrar, no sé, ver reuniones, cubrir todas las áreas, reuniones escuela amical, instrucción con niños, con jóvenes, con adolescentes, con matrimonios y instruirlo a todos para que no sucedan estas situaciones críticas. Pero siempre van a estar. A uno aunque le busque todos los lados, siempre van a estar. ¿Ya? Acordémonos, ya, el nombre de Dios siempre va afirmado. Ya, acordémonos y tengámoslo bien presente. A veces se habla contra los pastores, se hablan contra unos líderes, se habla contra el hermano, tengamos cuidado. A veces, muchas veces puede ser plan del enemigo para destruir. Qué importante es conversar, qué importante es conversar, qué importante es arreglar las situaciones para que esto no genere un mayor problema, un mayor conflicto. ¿Ya? Y a veces marca, y cuando es blasfema, cuando es una situación, es importante aclararla ahí que sea transparente a la iglesia y que se corte todo pelambre y toda la situación. Y si hay testigos, marcar los testigos y la iglesia quede al tanto. ¿Ya? Es importante en ese sentido. Bien, voy a ir avanzando y me quedan unos versículos. La circuncisión del corazón. Mire, hablábamos de la ley, ¿sí? Y habla bien de los judíos habla también como judíos ya enseñando, instruyendo, pero muy lejos de esta ley escrita en sus corazones. Son buenos para enseñar la ley, pero no vivir en la ley. Y habla de la circuncisión, otro problema que marcaba muy fuerte el judaísmo. La circuncisión del corazón. 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardan la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión, es decir, no sirve. Si pues el incircunciso guardare la ordenanza de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? ¿Ya? El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. ¿Ya? Es decir, predicas pero no cumples. 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es el que es judío el que es, voy a tener que hablar, 29, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, el espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Ya? Ley, circuncisión. Y ese es el 25, para ir, voy a leer la otra versión. Mire lo que dice el 25. Por eso aquí a mí siempre me gustaba esta para dejarme un poquito más claro. Es cierto que a quien obedece la ley de Moisés, la circuncisión le sirve de algo, pero si no la obedece es como si no estuviera circuncidado. En cambio, el que no está circuncidado se porta según lo que la ley ordena, se le considera circuncidado aun cuando no lo esté. El que obedece a la ley, aunque no esté circuncidado en su cuerpo, juzgará a aquel que, a pesar de tener la ley y de estar circuncidado, no la obedece. ¿Quién es el que juzga? El que obedece, el que hace. Porque ser judío no es serlo solamente por fuera, y estar circuncidado no es estarlo solamente por fuera. En el cuerpo, ¿ya? Porque el 28, porque ser judío no es serlo solamente por fuera, y estar circuncidado no es estarlo solamente por fuera en el cuerpo. El verdadero judío lo es en el interior. Y estar circuncidado es cosa del corazón. No depende de reglas escritas, sino del Espíritu Santo. El que es así resulta aprobado no por los hombres, sino por Dios. Bueno, lo que hemos marcado y hemos leído, marcábamos qué cosa, la ley. Marcó muy fuerte la ley, ¿ya? Marcó, bueno, estamos hablando netamente del judaísmo, el judaísmo y el no judío, el que vivía la ley, el que sabía la ley, y el otro que sin saber la ley vivía la ley o hacía cosas de la ley, cosas, no toda la ley, ¿ya? El otro era el instructor, y que recibe una gran crítica, que no obraba bien, y por causa de su testimonio el nombre de Dios era blasfemado. Y la circuncisión. Ley, circuncisión, y si las dos están obrando mal, no sirve de nada. No sirve de nada. ¿Qué lección para los romanos? ¿Ah? ¿Qué lección para los romanos? Tiene un juego de palabras que uno tiene que ir leyendo suavecito, se va enredando, ¿ya? Pero cuando uno lo va leyendo más detenidamente, lo va a entender. Lo va a entender, y conviene en tener este conocimiento. ¿Cómo no? Doctrina neta, y que en el tiempo de hoy le pueden salir muchos legalistas, a ver, hay legalistas, tanto como en el Antiguo, son del Antiguo Testamento, pero tanto legalistas religiosos que colocan sus propias leyes dentro de las propias congregaciones, que no tienen nada que ver con la palabra, y ahí donde uno tiene que tener un cuidado y un ojo bien observativo, y decir, no es así la cosa. El Señor le bendiga, gracias. Y después viene defensa del juicio de Dios, en el capítulo 3. Bendiciones.